La Iglesia Cristiana Maranata está presente en naciones de todos los continentes del planeta. Iglesias en países en las 3 Américas, también en Europa, África, Asia y Oceanía. Conectados por la misma doctrina, en la dirección del Espíritu Santo de Dios y unidos por la palabra viva. Hermanos de todo el mundo participan en un mismo culto, en conjunto, en el mismo cuerpo, en un mismo espíritu. A través del sistema de transmisión, los miembros de la Iglesia Cristiana Maranata de todo el planeta viven un momento de unidad y comunión, como vivieron los hebreos en la salida de Egipto y los discípulos con el Señor Jesús en la víspera de su muerte en la cruz del Calvario. Personas de todo el mundo han sido alcanzados por el Evangelio eterno y por el mensaje del pronto regreso del Señor Jesús. Yo saludo a todos con la paz del Señor Jesús. Este es el programa de la Iglesia Cristiana Maranata, anunciando el Evangelio eterno. Yo quiero invitarte ahora para participar de un programa dirigido por el Espíritu Santo de Dios y anuncia el Evangelio, y es hecho para toda su familia. Usted ya accedió a nuestro canal de YouTube, ya vio el contenido que existe ahí, completo para toda su familia. Allá en el canal usted puede participar de este programa y muchos otros contenidos. Usted también puede descargar las aplicaciones de la Iglesia Cristiana Maranata y de Radio Manaim y tener acceso a informaciones, videos, cultos, noticias, loores y mucho más. En la aplicación de Radio Manaim usted también puede descargar y escuchar la radio al vivo 24 horas por día, acceder y compartir los podcasts de mensajes. Y en nuestro canal de YouTube, todos los días a las 8 de la noche, un culto nuevo es colocado. Aproveche, envíe los links de los cultos para los amigos, compañeros de trabajo, de universidad, parientes y vecinos. Esta es una excelente oportunidad para que usted pueda evangelizar. Y yo quiero recordarte que el programa Anunciando el Evangelio está siendo transmitido en ruso y ucraniano para la Rusia y para los países del este europeo, y también para Israel, donde el 25% de la población hablan ruso, a través de una emisora. En las modalidades abierta o a cable, puede ser accedido hasta en 180 países alrededor del mundo. Y todo esto más allá del inglés para los Estados Unidos. Estamos también con una versión del programa para FM que ya está siendo colocado en varias radios del Brasil y una versión en español que ya es escuchada en Panamá. Y pronto estaremos en África y en toda América Latina. Y hoy, en el segmento Lecciones del Manaim, continuaremos aprendiendo de Jesús en el Antiguo Testamento, esta vez viendo la figura profética de Jesús en la vida del gran rey David. En esta edición del segmento Lecciones del Manaim tendremos la presentación de los pastores Daniel Moreira y Alexander Brasil, con la participación especial del pastor Amadeo Loreiro. Pero antes, conoceremos más de un Manaim en el Brasil, el Manaim de Salvador de Bahía, ubicado en un área urbana de la ciudad de Salvador, conocido barrio de Itapú. El Manaim de Salvador fue adquirido el 2003 y consagrado 5 años después, en un área total de 21,000 metros cuadrados y casi 3,000 metros cuadrados construidos. El Manaim de Salvador puede albergar hasta 2,500 participantes en cada evento participado ahí. Después de las imágenes del Manaim Salvador,
Vea el segmento Lecciones del Manaim. Dios bendiga a todos con la paz del Señor Jesús. Este es el segmento de Lecciones del Manaim. Con nosotros aquí hoy el pastor Alexandre Brasil. Pastor Alexandre, sea bienvenido. La paz del Señor. Paz del Señor Daniel. Paz del Señor a todos. Es una alegría contar con su audiencia. Ciertamente, el Señor va a continuar hablando a su corazón y bendiciéndote. Daremos continuidad hoy al tema Jesús en el Antiguo Testamento, recordando que la Biblia no es solamente un libro histórico, porque en ella hay un misterio que va del Génesis al Apocalipsis, y el misterio que está oculto es el Señor Jesús. Ese misterio está presente en el Antiguo Testamento, pero aún muchos no entendieron esto. Todo proyecto de Dios para el hombre es de redención, y Él coloca a disposición del hombre todos los recursos necesarios para este proyecto de redención. Dios usa figuras y hombres en el Antiguo Testamento, en aquello en lo que no pecaron, para enseñar sobre el proyecto de redención. El Antiguo Testamento apunta proféticamente a la persona del Señor Jesús como hombre, profeta, rey, sacerdote y juez. En el programa de hoy, usaremos la historia de un personaje del Antiguo Testamento que prefiguró al Señor Jesús como rey. Este personaje que nosotros vamos a hablar es el rey David. Los aspectos proféticos en la vida de David, prefigurando al Señor Jesús, comienza desde su elección, hecha por Dios para que reinase sobre aquel pueblo, conforme está escrito en el libro de 2 Samuel capítulo 7, versículo 8. Ahora pues, dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. En la elección de David para ser rey, ya estaba en una profecía respecto del Señor Jesús. Jesús como rey, Él tuvo origen en medio del pueblo de Israel, para venir como Mesías y establecer un reino eterno. El hijo de Isaías, David, era de una familia de 8 hermanos. Cuando el profeta Samuel fue enviado por Dios para ungir un nuevo rey,
él llegó a la casa de Isaí y fue pasando los hijos de Isaí uno a uno para ver cuál de esos ahí sería aquel que Dios había escogido. Fueron pasando uno por uno delante de Samuel y ninguno de esos 7 hijos fueron escogidos. En aquel momento, como el Señor no había confirmado a nadie, él preguntó a Isaí, que era el padre: «¿Esos son todos tus hijos? ¿No tienes a nadie más?». Ahí Isaí responde: «El más joven, él está ahora cuidando las ovejas, no está aquí». El profeta Samuel dice: «Llámalo, porque él fue al que el Señor ha llamado». Cuando David se presentó, David, que era el menor de los hijos, ni siquiera fue considerado apto para ser rey. Inclusive, ni siquiera había sido llamado por su familia, por sus hermanos, por su padre, para estar ahí, en aquel momento importante. Proféticamente, Jesús fue recibido por su pueblo, no como rey, mas fue ahí olvidado como aquel que había Dios enviado para reinar su pueblo. Y humanamente, el Señor Jesús no tenía ninguna característica física aparente que lo acreditase como rey. Jesús fue rechazado y el apóstol Juan escribe y describe exactamente una de las formas como sucedió el desprecio al Señor Jesús y se cumplió la profecía, al decir en el capítulo 1, en el versículo 11 de Juan. Y dice así: «A los suyos vino, y los suyos no le recibieron». Ya había sido elegido y ungido como rey. David enfrentó muchas batallas. Vamos a citar en este programa algunas de las batallas de David que están relacionadas, presta atención, proféticamente con el Señor Jesús. Y para esto invitamos que el pastor Amadeo Loreiro López, profesor de seminarios del Manaim, pudiese explicarnos el aspecto profético. Pastor Amadeo, la Biblia relata que David, antes de ser coronado como rey, él obtuvo 3 grandes victorias. Él venció al león, él venció al oso y él venció al gigante Goliat. Explique, por favor, la relación profética de estas 3 grandes victorias del rey David relacionadas con el Señor Jesús. Y destaque también su gran conquista en el establecimiento del reino. Yo quiero saludar a todos nuestros hermanos, aquellos que nos ven a través de la TV, a través de las redes, las plataformas. Quiero saludar especialmente al pastor Alexandre Brasil, al pastor Daniel. La paz del Señor a todos. Dando continuidad al asunto que nosotros hemos tratado en los últimos programas, nosotros vamos a hablar hoy sobre el rey David como tipo del Señor Jesús. Es muy interesante mostrar este aspecto de David en el Antiguo Testamento como tipo del Señor Jesús. Inicialmente vamos a hablar sobre las victorias de David. Antes aún de su coronación, él ya había sido ungido, pero los 3 grandes embates de David, y vamos a hacer una analogía, una comparación con el ministerio del Señor Jesús. La primera gran batalla de David mencionada en el texto es la lucha con el león. El león. ¿Qué representa el león? Él cita el león. El león es tipo del adversario, tipo del enemigo. Y nosotros, si colocamos eso del ministerio de Jesús, la primera gran batalla de Jesús fue también con el adversario. Después de los 40 días de ayuno, en el desierto, que es tipo de su prueba, él vuelve y él es tentado por el adversario. ¿Qué es lo que el adversario hizo?
el adversario siempre quiere intervenir en el proyecto. Cuando él dijo así, es normal, es natural, después de 40 días que usted tenga hambre. Da orden y estas piedras transforman en padres el aspecto material, el aspecto físico. Era eso lo que él quería para decir a Jesús, no solo de pan vive el hombre. Mas el adversario citó la palabra, eso es muy interesante, hasta para nosotros hoy. Citó la palabra. En la segunda colocación, él dijo así, tú eres Dios, lánzate de aquí. Está escrito, a tus ángeles dará orden. Y Jesús nuevamente cita la palabra, no tentarás al Señor tu Dios. Aún Jesús le hace una última embestida, un último ataque. Si tú me adoras, yo te voy a dar todo esto. Si tú te postras delante de mí, te voy a dar todo esto. Y Jesús le dijo, adorarás solo a tu Dios. Y ahí el adversario se fue, porque allí Jesús estaba mostrando una cosa que sirve para nosotros. Cuando el hombre niega, cuando el hombre se postra delante del mundo, él cae. Cuando él cae para el mundo, él se postra delante del adversario. Esta fue la batalla primera de Jesús en el inicio de su ministerio. Como fue la primera de David. Miren qué relación interesante. La segunda batalla de David fue del oso. Él cita al oso. Él tomó al oso por su quijada y lo mató. ¿El oso habla de qué? El oso habla del falso amigo. El oso habla del falso hermano. La gran batalla de Jesús. Vamos a ver cómo fue la batalla de Jesús. Jesús se enfrentó a los religiosos que estaban allí. Si ustedes recuerdan, una multitud gritó, bendito aquel que viene en nombre del Señor en su entrada triunfal en Jerusalén. Pero estos mismos después estaban delante del palacio de Pilatos, gritando, crucifícale, crucifícale. Vamos a tomar el ejemplo de Judas. Cómo Judas traicionó a Jesús de una forma muy interesante. Judas traicionó a Jesús con un beso. ¿Qué es eso? ¿Por qué será? Podría haber traicionado a Jesús con un abrazo, pero con un beso. ¿Saben por qué? Porque una de las formas de traicionar a Jesús es con la boca. Es con el hablar. Y a veces de aquello que vio o oyó, Jesús enfrentó todo eso. Enfrentó el oso de esta manera, la traición de esta manera. Como David enfrentó también. Mas la tercera gran batalla, y tal vez la que llama más la atención, y cuando yo llegué en esta obra, yo no conocía mucho de la Biblia. Yo oía al pastor Yedelti entregar este mensaje y quedé impresionado. Fue con la lucha de David contra el gigante Goliat. Un jovencito que no soportaba las armaduras, las armas de un soldado, ni aguantaba el peso ni de la espada ni del escudo. Va a enfrentar a aquel gigante. ¿Cómo sería eso? Mas David dijo algo interesante. Él dijo, yo voy contra ti en nombre de Jehová de los ejércitos, callado en la mano, dirección del Espíritu. Y él allí, en el arroyo, toma 5 piedras, y con las 5 piedras que él guarda en su funda, él lanza y mata al gran gigante Goliat. Nosotros aprendemos en aquella oportunidad que el gran Goliat, que es tipo de la carne, el hombre, la soberbia, todo eso que envuelve al hombre, el Señor nos estaba enseñando que un ministerio iba a ser levantado allí. David, en aquella oportunidad hablaba de David, tipo de esta obra. El ministerio de esta obra busca en las aguas del Espíritu, en la profundidad del arroyo. Los 5 ministerios, en los 5 ministerios están los recursos de la gracia y que usamos tanto y que nos ha ayudado
a vencer. Pero colocamos esto en el ministerio de Jesús y vamos a ver cosas semejantes. Jesús venció como hombre. Él venció. ¿Qué es lo que él venció? Momentos más difíciles. Cuando él fue al Getsemaní, él sabía que su camino era la cruz. Su constitución humana, él era hombre. Él vino como hombre en la forma humana, tenía todas las características. Sufrimiento, sed, hambre, cansancio y la angustia. La medicina, cuando cita este hecho a veces, ya oí en algunos comentarios, hasta en artículos diciendo que cuando la descarga es tan grande de elementos en la sangre y sustancias, que él hubo una rotura en sus capilares, él sudó sangre, una angustia tremenda, y aún en aquel momento él glorificó y él allí fue fiel, ¿no es verdad? Y negó la característica porque él tenía un proyecto para ser realizado en la cruz. Fue a la cruz. Él era el Hijo de Dios. Da orden para que los ángeles desciendan aquí y acabe con todo y yo me vaya. Pero él no hizo así. Él cumplió allí y cumplió su ministerio. Cuando nosotros vemos esta relación muy interesante entre David y Jesús, vamos a ver qué cosa muy interesante simbólicamente está presente. Más otro punto más importante, tal vez no tan importante como los demás, fue Jerusalén. Jerusalén. La relación ahí de David y Jesús con relación a Jerusalén. Porque David reinó 7 años en Hebrón. Y él entonces conquista Jerusalén. La gran conquista de David fue Jerusalén. Y en Jerusalén él reina 33 años. Podía hablar sobre 33 años porque 33 ahí tiene un significado muy emblemático para nosotros. Pero la gran conquista de David fue Jerusalén. Y establece Jerusalén como su reino, como su gobierno establecido en Jerusalén. Jesús también. Jesús separó Jerusalén para establecer su gobierno en Jerusalén como rey en Jerusalén. Esa relación próxima, mostrando David y mostrando a Jesús proféticamente para la iglesia. Y yo quería decir, encerrando todo esto, volviendo hasta un poquito, yo no hablé más atrás cuando dije y hablé acerca de los enemigos de David y los enemigos de Jesús. Hay una relación muy grande y tenemos que estar atentos porque la profecía, ella se cumple cada día, en cada momento. Y es eso lo que es importante observar en este tiempo que estamos viviendo, que es el tiempo profético más importante de toda la historia de la iglesia. Y es eso lo que tenemos que observar siempre en la identificación ahora del Antiguo Testamento, mostrando a Jesús en el Antiguo Testamento y todos los personajes en el Antiguo Testamento, para que la iglesia entienda ese misterio escondido en el Antiguo Testamento, más revelado a la iglesia hoy. La paz del Señor, hermanos. Gloria a Dios, gloria a Jesús. Agradecemos la participación del pastor Amadeo y ya desde este momento ya lo invitamos para estar con nosotros en otros programas. Interesante, Alexandre, que en este abordaje del pastor Amadeo hay detalles proféticos extraordinarios. Por ejemplo, David fue enviado por el Padre para ir al encuentro de sus hermanos. Es una maravilla, porque él fue enviado para llevar pan, alimento a sus hermanos. Y cuando él llegó allá, al llegar a sus hermanos sería buena noticia, él traía alimentos.
cuidaría de los hermanos y llevaría al padre la información de cómo ellos estaban. Pero cuando él fue, él dejó alguien con las ovejas. Y cuando llegó, sería natural recibir alegría de los hermanos. Pero no pasó eso. Le dijeron, ¿por qué bajaste aquí? ¿Qué quieres aquí? Fue exactamente como nosotros vimos con Jesús. Él llegó y ahí sus hermanos no le recibieron. Como el texto que nosotros leímos, él vino a lo suyo y los suyos no le recibieron. Sus hermanos no querían a David ahí, como el pueblo de Dios no quería a Jesús, como su rey. Interesante la expresión profética porque ¿por qué descendiste hasta aquí? Porque el Señor Jesús descendió de su gloria, ¿no es así? Cuando David es enviado allí y sus hermanos rechazan su presencia, él fue enviado como prueba del amor del Padre hacia sus hermanos, por sus hijos. Porque la presencia de David era preocupación del Padre. El Padre estaba preocupado por ellos y el Padre tenía para ellos algo bueno. Como el Padre tiene un proyecto para Israel. Pero cuando llegó ahí, ellos negaron aquello. Entonces ellos negaron, rechazaron, no quisieron. Rechazaron también a aquel que había enviado. Entonces cuando David fue enviado a sus hermanos, ellos le dijeron, ¿tú qué haces aquí? También estaban contradiciendo no solo a David, mas también al Padre. Lo que el Padre había enviado. Entonces, lo que leemos en la palabra de Dios, que está aquí, es lo siguiente. Quien niega al Padre, el amor del Padre, niega también el proyecto. Y el texto dice así, Mateo capítulo 10, versículo 40. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Es el Señor Jesús hablando. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Alabado sea Dios. Vamos a participar en este momento de un loor acompañado de imágenes bellísimas. Yo lo invito a usted a cantar este loor con nosotros y su corazón se va a alegrar. Hay una parte de este himno que dice así: Viva el Rey Jesús. Ao lado de Deus quero estar, nas mansões que Ele mesmo preparou, ver face a face o meu Senhor Jesus, Rei dos Reis. Nas ruas de ouro sei que andarei, no toque da trombeta subirei, ouvirei Jesus chamar pelo meu nome e com os anjos cantarei. Viva o Rei, viva o Rei Jesus. Na eternidade eu vou morar, para sempre com os anjos vou cantar, com querubins e serafins a Jesus adorarei. Nas ruas de ouro sei que andarei, no toque da trombeta subirei, ouvirei Jesus chamar pelo meu nome e com os anjos cantarei.
clamar pelo meu nome e com os anjos cantarei. Viva o Rei, viva o Rei Jesus. Gloria a Dios. Viva el Rey Jesús. Vive el Rey. Maravilla. Aleluya. La palabra revelada es una bendición. Nosotros vemos que en la palabra no existe ningún registro de derrota de David. ¿Existe algún registro de derrota del Señor Jesús? Tampoco existe. Ninguno. Jesús es el gran vencedor. Dos reyes vencedores. El Rey Jesús que venció el enemigo, venció la carne, venció la muerte, las grandes batallas que nosotros vemos. David también tuvo grandes batallas, venció reinos poderosos. Pero la guerra interna fue muy sufrida, porque se lucha contra aquellos que están en su casa, La traición. la traición. Y ahí vemos que esas batallas él también venció. Enfrentó la traición. El Señor Jesús enfrentó la traición dentro del colegio apostólico, que fue en el caso de Judas. Y esas luchas tienen un propósito de interferir el proyecto del reino, usurpar el gobierno. Pero tanto David como el Señor Jesús vencieron todas ellas. Aleluya. El rey David fue el mayor salmista y expresaba en los salmos compuestos por él su gratitud y la gloria de Dios. En el Salmo 24, preste mucha atención, escrito 1000 años antes del Señor Jesús, él profetiza al respecto del Señor Jesús como el Rey de la Gloria. Gloria a Dios. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Loado sea el nombre del Señor. Vive el Rey de la Gloria. Viva el Rey Jesús. Maranata. El Señor Jesús viene. Hay una interacción entre el segmento de lecciones del Manaim y la escuela bíblica dominical de la Iglesia Cristiana Maranata, que sucede todos los domingos a las 9:40 de la mañana por horario de Brasil en nuestro canal de YouTube, donde se dará secuencia al tema doctrinal que ha sido enseñado. A todos, la paz del Señor Jesús. La paz del Señor Jesús. Meu Deus vence batalhas, meu Deus quebra muralhas, e quando eu estou
Ele é o meu Salvador. Não se compara ao Pai, nem se compara ao Filho. Jesus é o meu tesouro, com Ele vou vencer. Meu Deus vence batalhas. Alabado sea el nombre del Señor. Qué bendición cuando conocemos la palabra y la revelación del Espíritu Santo de Dios que nos trae, nos profundiza en el entendimiento de lo que es el proyecto de Dios para nuestras vidas. Hoy, de forma especial, aprendemos más sobre el gran rey David y cómo él es una figura del Señor Jesús. Y hoy vamos a ver el segmento inédito, el loor de la iglesia fiel. Este es uno de los segmentos que a todos les gusta mucho de participar. Y nosotros vamos a conocer la historia del loor. Ya refulge la gloria eterna. Se escuchaba en las calles la melodía del himno, Venciendo ven Jesús. El himno se volvió popular durante la Guerra Civil Americana. En su casa, Julia Howe, sierva fiel a Dios, escuchaba día tras día el himno entonado por los soldados americanos. Y durante una madrugada se puso a escribir una nueva letra para este himno. Su talento para la poesía fue contemplado en la letra del himno, que ahora pasaba a anunciar la gloria de Jesús, el Rey de Reyes. La versión de Julia Howe fue cantado por toda la población americana, yendo desde los esclavos hasta el presidente de los Estados Unidos, en sus casas y durante muchos viajes evangelísticos. Este himno fue publicado en varios himnarios evangélicos en el Brasil y el mundo y posee diversas versiones y adaptaciones. La versión en portugués que presentaremos es del himnógrafo Ricardo Petrovski. De Jesus, o Rei dos Reis, breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória,
En la última edición del segmento Organización y Método, la profesora Mónica Medici trajo la animación sobre rutina colaborativa para niños de 0 a 3 años. Hoy vamos a continuar con este material, pero ahora para niños de 3 a 7 años. Se renueva cada mañana el compromiso de padres y madres en la educación de sus hijos. Estos son Yuki y Yumi, padres de Eloísa, y esta es la rutina definida por la familia. Eloísa despierta a la misma hora todos los días y al observar la rutina elaborada por ella y sus padres, cumple su primera tarea, que es cepillarse los dientes. Enseguida Eloísa se saca el pijama y lo guarda, arregla su propia cama, ora y toma su desayuno. También hace parte de la rutina de Eloísa recoger los platos y colocarlos en el lavaplatos. En este momento su mamá avisa que llegó la hora de cada uno hacer su tarea. En cuanto Yumi realiza sus tareas, Eloísa realiza las de ella. Yuki preparó un lugar de estudios para Eloísa, donde ella siempre realiza sus tareas escolares. No importa si es en la mesa o en una caja improvisada. Lo importante es tener un ambiente propio para los estudios. Al finalizar sus tareas, Eloísa guarda todo el material, manteniendo un ambiente limpio y organizado. La familia tiene una mascota y Eloísa ayuda a cuidar de ella, alimentándola todos los días. Eloísa sabe que algunos de sus compañeros no tienen mascota, pero participan de otras tareas como limpiar el polvo de los muebles o recoger la basura del baño. En la rutina de Eloísa hay tiempo para una práctica de actividad física, pero otros compañeros de Eloísa tienen en sus rutinas actividades diferentes. Al volver de natación, Eloísa aprovecha el tiempo libre reservado en su rutina y juega al aire libre, pero sabe que al terminar el tiempo de jugar es hora de guardar los juguetes. Con ayuda de la rutina diaria, Eloísa se prepara para ir a la escuela cumpliendo todos los pasos. Se baña, se viste con su uniforme, almuerza y va a la escuela. Al volver a su casa, la rutina continúa. Eloísa sabe dónde debe guardar la mochila y sus zapatos. Sabe también dónde guardar su uniforme antes de tomar un buen baño. Muy bien, es la hora de cenar. Después de comer con la familia, Eloísa tiene un tiempito libre, pero también se va a preparar para el culto. Después del culto, Eloísa participa de un momento de conversación con sus padres. Les cuenta cómo fue su día y al lado de ellos realiza las tareas de la escuela bíblica dominical. Eloísa y sus padres organizan el cuadro de rutinas del próximo día. Eloísa se está preparando para dormir, pero antes ora con sus padres. Muy bien, Eloísa está durmiendo. En algunas horas despertará para vivir un nuevo día y una nueva rutina. E vos guiarei. Andai na minha presença e vos guiarei. E vos levarei a lugar cheio de gozo e de paz. Fome e sede jamais tereis, pois comereis do pão da vida. Andai na minha presença e vos guiarei. Andai na minha presença e vos guiarei. E o meu Espírito vos conduzirá à pátria celestial. Lutas e dores nunca mais tereis, pois vivereis com vosso Rei. Andai na minha presença e vos guiarei. Andai na minha presença e vos guiarei. Y la enseñanza para los niños, intermedios y adolescentes, aquí en el programa Anunciando el Evangelio Eterno, está en plena sintonía con aquello que es traído para los adultos. En el programa de hoy, la profesora Sara Suri va a hablar sobre una historia especial
la historia del gran rey David. Vamos a participar. La paz del Señor Jesús. Nosotros vamos a hablar hoy sobre un tema muy importante, el tema de Jesús como Rey. Y para eso nosotros vamos a abrir nuestras Biblias en Primera Reyes, capítulo 1, versículo 31. Vamos a leer conmigo. Entonces Betsabé se inclinó ante el rey, con su rostro a tierra, y haciendo reverencia al rey, dijo: «Viva mi señor el rey David para siempre». Entonces, a la iglesia a la que pertenecemos, yo voy a preguntar a los niños, ¿no? Niños, ¿ustedes saben cuál es el nombre de nuestra iglesia? Nuestra iglesia es Iglesia Cristiana Maranata. Y nuestra iglesia fue fundada, fue creada, y ella también es fundamentada, firme. ¿En qué? Ustedes saben. Acompáñenme a ver. Ella es firme en Jesús. Jesús es nuestro firme fundamento. Entonces, nuestra iglesia está afirmada y fundada por Jesús. Y Jesús es nuestro rey. ¿Qué es lo que tiene un rey? El rey tiene un ejército. Y el ejército es la iglesia fiel. El rey también tiene soldados en ese ejército. Y entonces nosotros somos sus soldados. Somos soldados de Jesús. Entonces, para que nosotros entendamos mejor esta historia, vamos a colocar el ejemplo del rey David. ¿Ustedes se acuerdan quién era el rey David? David fue un rey, un siervo muy obediente al Señor. David reinó en Israel por muchos años. Y él fue un rey que no conoció derrotas. Y su ejército, miren cuántos soldados tenían ahí. Pero un cierto día, un soldado llamado Amasai le dijo a David: «Somos tuyos, David». Y él fue hablando eso porque fue movido por el Espíritu Santo. Como nosotros, como soldados de Cristo, como iglesia, nosotros hablamos todos los días: «Somos tuyos, Señor». Tenemos esa elección de servir al Señor. Y así David, ese siervo de David era fiel a David, así como nosotros somos fieles al Señor. Y David, más allá de todo, era un rey humilde. ¿Qué quiere decir? Que era un rey simple. Él era obediente al Señor. Él consultaba al Señor todas las batallas. A toda guerra que él iba, él consultaba al Señor. Por dónde iría, por dónde debía pasar. Entonces él era obediente al Señor. Y así el Señor hablaba todo a David. Y así David era victorioso. Por eso David no perdió ni una batalla. Su ejército era un ejército de personas voluntarias, de corazón voluntario, porque ellos amaban estar allí. Y nosotros también amamos estar cerca del Señor Jesús. Pero un cierto día David estaba ya muy viejito y él necesitaba de pasar su trono al hijo de él. Y era así como si fuera la herencia. ¿Y qué es herencia? Es pasar de padre a hijo. Entonces el trono sería pasado al hijo de David. Pero como David estaba muy viejito, ya estaba a punto de pasar el reino a su hijo, Adonías, que era un hijo de él, aprovechó la vejez de David, porque David ya no estaba muy más preparado para ser rey. Ya estaba llegando al final de su vida. Entonces Adonías comenzó a reinar en lugar de él. Él hizo una fiesta muy grande y llamó a muchas personas. Y entonces las personas gritaban: «¡Viva el rey Adonías!». Pero ese era el proyecto del Señor para el pueblo de Israel. No, ese no era. El proyecto del Señor para el pueblo de Israel era otro hijo de David que se llamaba Salomón. Porque David, él tuvo un corazón agradable al Señor. Y así es que David veía al Señor. Entonces, él teniendo ese corazón agradable, él oró al Señor y colocó en su corazón dar el reinado a Salomón, y el Señor estuvo de acuerdo con eso. Y el Señor bendijo la vida de Salomón. Y mientras tanto, David estaba allí en la cama, en su dormitorio.
llega la madre de Salomón, Betsabé, y le habla así: David, ciertamente tu hijo Salomón reinará. Ese era el proyecto de Dios para ese pueblo. Pero Adonías está reinando en lugar de David. Y entonces David dijo así a Natán: ve y unge a Salomón como rey. Y entonces la madre de Salomón quedó muy feliz. Y ella dijo: viva el rey David, el Señor para siempre. ¿Por qué? Porque Salomón fue ungido como rey y se cumplió un propósito más del Señor. Y nuestro rey aquí es ¿quién? Nuestro rey es el Señor Jesús. El Señor Jesús, Él vino como rey para buscar una iglesia. ¿Y qué iglesia es esa? La iglesia es el ejército del Señor. La iglesia fiel que está preparándose para tener el encuentro con ese rey. El encuentro con un cuerpo glorificado. ¿Y quién es el rey de la gloria? El Señor de los ejércitos es el rey de la gloria. ¿Y quién va a entrar con él? Su iglesia, como ejército fuerte, va a entrar en el cielo. Y nosotros la iglesia, hace más de 50 años estamos diciendo, hablando del Señor Jesús, estamos cada día en nuestro corazón hablando que el Señor Jesús, que nosotros somos de Él, así como esos soldados fueron fieles a David, todo el ejército era de Él, nosotros también cada día hablamos, nosotros somos del Señor Jesús. La herencia que el Padre nos dio, que fue a través de su Hijo Jesús para purificarnos del pecado, esa herencia es la que tenemos que guardar en nuestro corazón. Así como David pasó para Salomón ese reinado y Salomón guardó en su corazón ese reinado, nosotros también necesitamos guardar esa esperanza para cuando el rey vuelva a buscar, nosotros como ejército del Señor estemos para siempre con Él. Ahora, yo tengo una palabra para usted que fue tocado por el mensaje transmitido a través de este programa. ¿Le gustaría conocer la Iglesia Cristiana Maranata? ¿Aún no ha tenido una experiencia real con Dios? ¿Necesita de una oración o de una asistencia? Usted puede llamar en el Brasil para este número 0800-707-3076. Es el número exclusivo para atender a todos aquellos que todavía no son miembros de la Iglesia Cristiana Maranata y que necesitan de una palabra de parte de Dios y aún de una oración. Llame para este número en el Brasil. La llamada es gratuita 24 horas por día y habrá alguien para atenderle.
Y así estamos llegando al final de esta edición del programa de la Iglesia Cristiana Maranata, anunciando el Evangelio Eterno, recordando que usted puede nuevamente participar de este programa en el canal oficial de YouTube. Comparta con sus amigos, parientes y conocidos. Y no se olvide, de este domingo a las 9 de la mañana con 40 minutos, la Escuela Bíblica Dominical de la Iglesia Cristiana Maranata en nuestro canal de YouTube. Usted no puede dejar de asistir. Y la semana que viene, si el Señor permite, estaremos juntos una vez más en este horario, con una edición más del programa de la Iglesia Cristiana Maranata, anunciando el Evangelio Eterno. Maranata, el Señor Jesús viene.